Queremos comenzar dando algunas definiciones de qué es una crisis. Aquí son algunas definiciones. Estuvimos hablando con Robert, intentando averiguar de quiénes escribieron cuáles son estas definiciones. Uno es por un autor, Wright, y otro por otro autor. Pero una definición es cuando nuestros recursos personales son insuficientes para lidiar con un problema y nos encontramos incapaces de tratar con la situación. Nuestros recursos personales, nosotros resolvemos problemas porque la vida está llena de problemas, pero aprendemos a vencer y aprendemos a lidiar con los problemas, pero es asunto de tiempo cuando eventualmente vamos a encontrarnos incapaces y que nuestros recursos personales son insuficientes. ¿Te ha sucedido? Aquí hay otra definición, un poquito más complicado, un estado de dolencia aguda en el cual los mecanismos que usualmente funcionan para aliviar la angustia son inadecuados para lidiar con la amenaza o con el peligro percibido, resultando en algún impedimento funcional. O en otras palabras, no tenemos lo que necesitamos para lidiar con el problema. Un estado de dolencia aguda en el cual los mecanismos que usualmente funcionan para aliviar la angustia son inadecuados para lidiar con la amenaza o con el peligro percibido, resultando en algún impedimento funcional. Nuestros mecanismos para tratar con el estrés puede ser que uno dice, bueno, yo necesito un helado o yo necesito algún medicamento o cualquier mecanismo que uno usa para tratar con el estrés o con la angustia. O esta definición, cuando están presentes los siguientes, un evento o factor precipitante o causante, un evento que sucede. ¿Puedes pensar en algo que puede suceder para causar una crisis? Ya. El fallecimiento de un ser querido. Esto ha sucedido en la iglesia. La muerte de un ser querido. Si no has experimentado esto, es un desafío. Número 2, la percepción del evento que causa angustia. Puede ser algo menos. El auto se rompió. Si no tengo auto, no puedo ir a trabajar. Si no puedo trabajar, no puedo pagar la renta. Si no puedo pagar la renta, entonces me van a echar a la calle. Puede causar estrés, pero para otra persona ese evento tal vez no causa estrés. Su auto siempre se rompe y la percepción del evento, la percepción puede causar angustia o puede no causar angustia a otra persona. La percepción del evento puede causar angustia. Por eso necesitamos amigos que nos apoyan. Número 3, la falla de los mecanismos para aliviar la angustia.
lo que lo que usualmente hacemos para tratar con el problema ya no está funcionando en este caso. ¿Qué hago? Tengo un ataque de pánico y estas cosas pueden suceder. Estas son algunas 3 definiciones para definir crisis, lo que es una crisis. Ahora, tipos de crisis. Tipos de crisis. ¿Tiene la Biblia algo que decir sobre esto? Están aquí en el Instituto Bíblico, ¿no? Están preparándose para ministerio. Nosotros hacemos ministerio desde el día que nacimos por el Espíritu de Dios. Puedes hablar con una persona acerca de lo que te ha sucedido y estás ministrando. ¿Qué sucedió con él? Él está hablando siempre ahora de Jesús. Para nosotros que hemos experimentado el nuevo nacimiento, no podemos no hablar de algo tan radical y maravilloso que ha sucedido en nuestras vidas. Fuimos salvos. Pero hay versos que tratan con crisis en la Biblia. No tiene que ser una crisis. Por ejemplo, primero de Pedro 4:12. Primero de Pedro 4:12. Pedro dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Puede que Pedro dice, bueno, realmente no es una crisis. No os sorprendáis. Debes poder lidiar con estas cosas, estos fuegos de prueba que os ha sobrevenido. Los creyentes en el día de Pedro en Roma estaban sufriendo persecución intensa. Algunos han muerto por su fe y Pedro es tan audaz para decir, bueno, no es gran cosa. Podríamos decir, bueno, seguir a Cristo tú puedes perder tu vida, pero no es una crisis. Cristo dio su vida, tal vez nosotros damos nuestras vidas. ¿Y qué pensamos de eso? Afortunadamente en nuestro país la gente no está siendo matado por ser cristiano. Y en otros países, en algunos países sí, este verso tal vez significa mucho para ellos. Tu Señor y Salvador dio su vida y somos seguidores de Él. Santiago 1, verso 2 y 3. Santiago dice en capítulo 1, verso 2 y 3. Claro, somos gente, tenemos nuestra humanidad y lo natural viene, pero después el espiritual. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pedro dice, no pienses que es extraño, que no te sorprenda, pero él dice, Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Algo está siendo producido en ti. La prueba de vuestra fe está produciendo el hecho de que tú sigues adelante, tú perduras en medio de la prueba. Y la gente nos está mirando, tenemos un testimonio, gente va por sus pruebas, ellos ven tu vida y el Espíritu Santo dice, mira a él, mira cómo están. Piensa en lo que ellos han atravesado, pero míralos, están bien y eso va a ser tú también. Santiago dice, tened por sumo gozo. En Mateo 5:12 dice, grande es tu recompensa en el cielo. Esto es lo que está siendo producido, una gran recompensa, un peso de gloria está siendo producido. Primero de Tesalonicenses 3 y verso 4. Primero de Tesalonicenses 3 y verso 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Esto ha sucedido. Estar bajo presión y oposición. Pablo dice, esto sucedió y ustedes saben. Pedro dijo que no es extraño. Santiago dice, ve el lado positivo y que produzca gozo. Y Pablo dice, yo te dije que iba a suceder y sucedió. La Biblia sí tiene mucho que decir sobre la crisis. Entonces queremos pensar en una situación potencial de una crisis en la Biblia. ¿Puedes pensar en la Biblia en una situación que era una crisis? Bueno, realmente no sabemos cuál era la respuesta de la persona a esta situación, pero puedes ir al comienzo de la Biblia y pensar en una situación de crisis o potencial crisis. Alguien pensar en muy atrás en la Biblia. Bueno, estoy pensando en eso, pero antes de eso, Adán y Eva. ¿Piensas que eso podrá haber producido una crisis? El pecado entró en el mundo de repente y tienen la sensación de culpabilidad y vergüenza y tienen que o se escondieron de Dios. ¿Y cómo fue eso? Están en una crisis porque se están escondiendo, están llenos de temor. De repente tienen temor, no tenían temor antes, se están escondiendo, están cosiendo hojas de higuera y culpándose el uno al otro y culpándose al diablo y Dios está haciéndoles preguntas y fue un lío y sigue siendo un lío. 6,000 años después, aquí estamos, una crisis tras otra crisis. Pastor Bruce dijo Caín y Abel. ¿De qué se trataba esa crisis? ¿El micrófono puede captar lo de los estudiantes? Bien. Caín sí tuvo una crisis. Hizo su ofrenda, los mejores legumbres que tuvo, no sabemos exactamente lo que ofreció,
la caída del hombre, era no hace tanto tiempo, en ese momento. Él escogió lo mejor de la tierra que creció allá, algo muy lindo, muy alegre, pensando que Dios le iba a decir que bien, y Dios le dice, no lo acepto. Y su semblante se decayó. Y Dios dice, ¿por qué estás tan triste? Y la Biblia no nos da mucho detalle, pero él sintió rechazado porque en su mente él hizo su mejor. Y Dios dijo, no es suficiente. Y su hermano Abel trajo su cordero gordo, su corderito gordo. Y Dios aceptó su ofrenda. ¿Y por qué? Porque fue lo que Dios quiso. Fue lo que fueron instruidos dar. Y lo dio. Y fue aceptado. Y es interesante que Caín no tuvo el mecanismo de lidiar con la crisis. Dios le dice, el pecado está a la puerta, que no te sucede, yo te voy a advertir. El pecado está allá, el diablo está detrás de eso, esa autoridad cuando viene al pecado, el diablo. Y por donde tú te has ubicado a ti mismo, estás muy cercano al peligro, porque el enojo que va a convertirse en homicidio está allá a la puerta. Que no suceda, pero escuchó, no escuchó, no obedeció a Dios, asesinó a su hermano y tuvo una crisis tras otra por no obedecer la instrucción de Dios. Es algo de mantener en mente que una crisis puede guiar a otra crisis si no obedecemos la palabra de Dios. Pero queremos que esta clase sea positiva, pero estas cosas son verdades. Nosotros nos metemos en un lío por desobedecerle a Dios. Y la lista sigue, tenemos a Jacob, la crisis de tener que huir de su casa. Y la crisis se empeoró. Fue engañado por su tío Labán. Ahora tiene una esposa que no quiso y tuvo que trabajar más por la esposa que realmente quiso. Y mintió a su papá a su padre para comenzar allá en ese camino. Pero Dios tuvo una cita con Jacob. Jacob tuvo una crisis porque tuvo que volver a casa y ahora viene su hermano Esaú. ¿Te acuerdas? Su hermano Esaú, la última cosa que tu hermano te dijo fue te voy a matar. Y todos estos años de pensar en eso, y el día antes de ver a su hermano, tuvo una cita, una lucha con Dios. Y Dios le dio algo que recordar, quebrantamiento, por causa de la herida que Dios le dio. Y la crisis fue resuelta, porque cuando se vieron el uno al otro, se abrazaron, se besaron, porque Dios cambió el corazón de su hermano. Y es la cosa que recordamos sobre la crisis. Dios está encargado
Dios tiene una meta en la crisis. Tenemos que recordar esto. Podríamos hablar mucho sobre las crisis en la Biblia. Hebreos 11. En Hebreos 11 hay una crisis tras otra crisis tras otra crisis. Pero la crisis fue convertida en la gloria de Dios. Entonces, los tipos de crisis que tenemos aquí, tenemos una crisis que se desarrolla con tiempo. ¿Entiende lo que es esto? Es algo que sucede que es predecible, es anticipado. El infante que gateaba y comienza ahora a caminar y cae y golpea su cabeza. Y es una crisis, pero fue anticipada la crisis. Una mujer está anticipando su boda, el día de su boda, y puede estar preocupada sobre lo de la boda. Puede ser una crisis. Ese día eso es una crisis que se desarrolla. Y después una crisis situacional, que es algo no anticipada, una crisis no anticipada. El teléfono suena, una noticia no esperada, que tengo que ir al médico, o tuve que ir al médico y escuché algo que no fue buenas noticias. Fue una crisis situacional. Y después una crisis existencial, podríamos decir personal. Algo sucede, estoy en el colegio, alguien me dice algo y me ha causado angustia personal. Y siento como que no tengo valor porque los otros chicos se burlan de mí. Y es una crisis existencial, personal, de mi identidad personal. Yo fui despedido del equipo de fútbol. Ya no estoy en el equipo. Oh, no, eso fue mi sueño. Es una crisis existencial. Y después una crisis también espiritual, todo tipo de crisis espiritual. El creyente puede tener una experiencia de dudar de su salvación. ¿Cómo sé si soy salvo? Tal vez yo no dije de forma sincera la oración, o he estado pasando por un tiempo difícil, he sido tentado en una manera fuerte y he pecado, y tal vez es porque no soy salvo, tal vez no soy salvo. Y mientras tú ministras a gente, muchas veces creyentes piensan y están realmente seguros, en muchos casos creyentes están seguros que no son salvos. Y no importa lo que tú les dices, ellos te van a decir que no soy salvo. Y el caso es sin esperanza. Y tienes que amarlos, ministrar a ellos en medio de eso. Y es terrible ver un creyente pasar por ello. Pero cuando salen de ello, es increíble.
¿Ha sucedido esto contigo? ¿Has hablado con alguien así? El dolor, la angustia es horrible, pensar que uno no es salvo y que quiere serlo, pero que Dios no te acepta. Es una mentira del diablo. La crisis, en cuanto del punto de vista de Dios, ¿qué dice la Biblia? Hemos ya visto algunos versos allá. Romanos 5, versos 3 a 5, dice esto. Este es la perspectiva de Dios, hablando de la justificación por fe. Romanos 5, 3 a 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Lo has hecho? Yo tengo un tiempo difícil gloriarme en las tribulaciones. Tal vez tú eres diferente. Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Él dice, sabiendo, no puedes gloriarse en las tribulaciones a menos que sepas algo. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia o el perdurar produce prueba o experiencia. Significa, he pasado por esto antes y he aprendido por experiencia que Dios es capaz. Dios me va a hacer pasar por ello. Dios va a ser fiel. Dios va a oír mi oración. Él va a hacer algo grande, yo lo sé. Dios es fiel. Entonces la experiencia y después esa experiencia o prueba produce esperanza. Te vas a decir, bueno, yo he pasado por esto antes, no es gran cosa. Va a ser grande. Esta es mi esperanza y no es una esperanza de tal vez, es una esperanza segura. Vemos la secuencia. Esto sabemos. Y después él dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay un verso hermoso. Quiero que se conecte esto, pero tengo que decir 1 de Pedro 2:6. 1 de Pedro 2 y verso 6. 1 de Pedro 2 y verso 6. Y el que, al final del verso, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Esto es, él está citando Isaías acerca del juicio que viene sobre la nación. Israel sufrió por causa de su desobediencia, pero está escribiendo a una remanente fiel y diciendo, el Mesías de Dios es la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él, aunque el juicio viene, el que creyere en él no será avergonzado, no será confundido, no vivirá en confusión. Y no será desilusionado. El que creyere en él no será avergonzado o desilusionado. Las crisis vienen. Tal vez no tenemos cómo pasar por la prueba, pero la prueba nos hace venir a Cristo.
y venimos a Cristo en nuestras oraciones y decimos que somos insuficientes para el problema, entonces estamos yendo a Él, estamos orando y estamos inclinados hacia Él y pidiéndole que trate con nosotros, que nos ayude. Y aquí estamos en el 2014 y hemos pasado por las pruebas. Y aquí estamos. Y debe ser porque Dios es fiel y que será fiel. Seguirá siendo fiel. Entonces nuestras crisis del punto de vista de Dios, sí, porque somos débiles y somos humanos, pero la crisis se convierte en una bendición porque sabíamos qué hacer en la crisis. Fuimos a Dios. Estos son los versos. Estos son algunos de los versos de los cuales hemos hablado. Hay que considerar la gente de las Escrituras que pasaron por situaciones de crisis. Ya hicimos eso. José, clásico, ¿no? José. Dios nos... hay mucha información sobre la vida de José que no está comunicado en la Biblia. ¿Dónde comenzar? Con Job. ¿Por qué? Porque Dios permitió que Job pasara por eso. Bueno, para nosotros, a cualquier persona que en la vida que pasa por pruebas no se va a comparar a lo de Job. Muchas tragedias sucedieron y Dios presenta en las Escrituras una prueba que a ti no te va a pasar por tanto. Y si Dios pudo bendecirle a Job el doble, darle el doble al final, entonces puede Dios hacer algo contigo. Salomón también. Job con todas sus pruebas y sus pérdidas y todo. Salomón, que pudo tener todo lo que él quiso, todo en la vida. Él pudo tener todo. Y Dios le permitió correr así en esa dirección. ¿Y cuál fue su conclusión? La vida es vana y yo odio mi vida. Todo significa nada para mí. Las riquezas, las posesiones, las mujeres, todos sus proyectos, sus fuerzas, sus jardines, su arquitectura. Él dijo, todo es en vano. Y espíritu herido, porque Dios no estuvo en él, en esas cosas. En la prueba, o en el del valle, o en la montaña, si Dios no está en eso contigo, entonces es una crisis. 3 factores que determinan el impacto de una crisis. El adelantamiento, si sucede de la nada, si sucede sin que tú supieras antes, es más poderoso. La severidad de una crisis. Bueno, tengo el plan para la cena, es un evento importante, una cena importante, pero olvidé comprar esa cosa
ya no compramos huevos y manteca. Eso es lo que sucedió. Yo perdí los otros ingredientes, no puedo cocinar. En el momento es una crisis. ¿Cómo voy a hacerlo? Voy a llamar al vecino. Bueno, no es muy severo. Hay otras cosas. Tu hijo se cayó del árbol y viene la ambulancia y él está inconsciente. Es una crisis, ¿no? Es más severo. Y después la duración. Es algo que sigue. Alguien está en coma y un día después del otro día. O si es algo que termina en un día o dos. Son cosas que determinan el impacto de una crisis. Si es algo predecible o es una sorpresa. ¿Y qué dice la Biblia? Nadie está exento de los eventos que potencialmente causan una crisis. ¿Alguien aquí está exento de los eventos que potencialmente van a causar una crisis? Pero Dios no está sorprendido por nuestras situaciones desafiantes y Dios está siempre presente con nosotros en la crisis. Después tú piensas en la fidelidad de Dios y tú dices, Dios, tú no me has dejado, no me has desamparado, tú caminaste conmigo en el valle de la sombra de la muerte y tu presencia fue tan dulce. Estoy lleno de gratitud. La crisis no durará para siempre y las promesas de Dios son siempre verdaderas. En Romanos 8:28, si nuestro corazón está buscando a Dios, Dios va a obrar todo para bien. De alguna manera lo hará Dios. Pues ahora lo que ustedes van a hacer allá en grupos, hay algunas situaciones sobre algunas crisis, ¿no? Y cómo vas a aconsejar a estas personas en estas situaciones. Hay ciertas situaciones, por ejemplo, aquí hay una situación como el autor, el señor Wright, escribe que una vez él estuvo llevando con un grupo de jóvenes en un campamento y con un grupo de jóvenes y hubo en un lugar de montañas y unos jóvenes se levantaron muy temprano sin permiso y escalaron una montaña, pero una roca muy inclinada, ¿no? Y uno de los jóvenes se cayó como 130 metros y murió. Horas después allá en el campamento fuimos notificados y fue el trabajo del pastor notificar a los padres. ¿Qué dices? ¿Qué haces allá? ¿Alguien realmente sabe qué hubieras dicho tú? ¿Cómo habrás respondido tú? Y él dijo, todos sintieron muy como atónitos. Y después fue
los jóvenes muchas veces entran en duelo y salen y entran y salen del duelo. Y los padres ministraron a los jóvenes. ¿Has tú consolado a alguien y después la persona te está consolándote a ti? Ellos tienen dolor, pero es frecuentemente así. El duelo es así, es como algo que Dios nos ha dado. Cuando uno escucha una noticia horrible, tal vez es casi como no es real, es distante, y uno puede negar la verdad, pero estamos agradecidos que por el duelo que Dios nos da, la situación y la anestesia se levanta poco a poco y no hubo dolor y de repente es muy real y mucho duelo, mucho dolor, y aprenderemos de esto, las olas del duelo que nos sobrevienen, no anunciados. El duelo ha sido llamado el huésped no invitado que aparece cuando quiere, sin permiso, y no dice cuánto va a durar. Y es un proceso. Pero más sobre esto después en el curso. Pero yo les voy a dar 4 escenarios, 4 situaciones que pueden ser una crisis. Estas 4 situaciones, ustedes después van a dividirse en 4 grupos. Uno se trata del 11 de septiembre del 2001, después de esta situación en Nueva York, con los aviones chocando contra las torres, y una mujer de las Filipinas. Estas están en la hoja que ustedes tienen, estas 4 situaciones. La situación número 1 es la nueva pérdida. Puede recordarnos de una pérdida que tuvimos o una situación de una crisis, una situación de duelo antes. Y esta mujer de las Filipinas, cuando esa mujer vio la situación en Nueva York, ella vio lo que había visto antes en cierta situación de tortura a las manos de los japoneses cuando ellos vinieron a las Islas Filipinas. Durante ese tiempo fue muy traumático. Tal vez este grupo aquí puede hablar de esta situación, cómo puedes tú ministrar a esa mujer. Y aquí la segunda situación, tú estás en tu oficina, un anciano de tu iglesia viene sobre el hecho de que su esposa lo dejó. Y él está leyendo lo de la situación, pero está allá en tu hoja, pueden leerlo. Este grupo aquí puede hablar de la situación número 2. Esta es la clase número 1 y ustedes dicen, bueno, no sabemos qué decir, no sabemos cómo aconsejar, por eso estamos tomando el curso, pero pueden hablar de ello igual. Número 3, una mujer que estuvo en una de las torres cuando los aviones vinieron y chocaron contra las torres.
Y esta mujer dice que ha sido muy difícil para mí desde entonces. Está leyendo, Pastor Halley está leyendo lo que está en tu hoja, que ustedes pueden leerlo. Está todavía leyendo lo de la situación número 3 de la mujer y sus hijos no quieren que ella hable más sobre eso. Este grupo puede hablar de la situación número 3 y el cuarto grupo, tú recibes una llamada de teléfono, una mujer recién divorciada de su esposo y ella quiere saber lo que la Biblia dice sobre suicidio. Ella teme ir al infierno. ¿Han entendido? Número 1, 2, 3, 4. Ustedes van a hablar sobre estas situaciones. Piensa en cómo podrías dar consejo piadoso a unas personas en estas situaciones. Y tienen 30 minutos para hacerlo. Después de esto pueden salir, pueden terminar la clase. Esto es el final. Ustedes van a estar en sus grupos. 30 minutos hablando de qué tipo de consejo. Estamos orando por un gran semestre juntos. Que tengan un buen tiempo.